Rubén Chirino Leáñez es vicepresidente de Meganálisis, es ingeniero. Meganálisis, como ustedes saben, es una de las encuestadoras de mayor nombre y prestigio que hay en el país. Anticipó, ¿no? Cuál iba a ser la abstención y tiene un análisis de cómo amaneció este 22 de noviembre y cuáles serían entonces, qué debemos aprender o sobre todo la dirigencia que debe aprender para tratar de convencer al electorado, ¿no? ¿Qué hacer? En fin, vamos a ver qué nos dice Rubén. Bienvenido, Rubén. Buenas tardes, Napoleón. Bueno, siempre un placer conversar y analizar nuestra situación país a partir de lo que son los números. Y bueno, sí, Perla Rodríguez. bien cierta tu aseveración. El país amanece dando lecciones y obviamente generando reflexiones que tienen que tomarse en serio para que se deje de repetir este ciclo que constantemente se ha venido, lo dijiste, anticipamos este escenario de una alta abstención y de un mayoritario triunfo del chavismo, pero claro, hay condiciones que se establecen. De los grandes aprendizajes que debemos o debe tener, en este caso, la dirigencia política, es no subestimar el, el diagnóstico que ha hecho el país sobre su situación, o sea, los ciudadanos sobre su situación. Los ciudadanos de hoy día, como lo hemos hablado muchas veces, son un cúmulo de vivencias, mayoría negativa, eh, migración, fragmentación familiar, mal vivir cotidiano, problemas de electricidad, variaciones en la morfología del hogar, personas ahora de más edad a cargo del hogar, o sea, un país golpeado. Y el voto se razona en Venezuela, aunque antes no fuese así. Hoy los venezolanos no van a votar por lo mismo, no creen en lo mismo porque hasta ahora eso que ha sido lo mismo lo ha traído a este escenario, a esta situación. Por eso no hay confianza en las instituciones del chavismo y las que maneja el chavismo. Hay muy baja credibilidad, se tiene que apelar a presiones como las que después de las 6 de la tarde aparecen en Venezuela, tocándoles las puertas a los ciudadanos, diciéndoles que pueden salir de su casa si no van a votar, en fin, una serie de eventos que son denigrantes para el ser humano y que los venezolanos al final son víctimas de ello. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que debe tener la dirigencia política es entender que el venezolano hoy día piensa, razona, ha vivido mucho, ha sufrido mucho y espera más de lo que le ofrecen. Vamos por partes. Vamos a ver nacional e internacionalmente cuál ha sido la abstención, cuál ha sido entonces, según los votos, quién tiene entre los votantes que fueron a elegir la mayoría, ¿okay? Y si algún estado ganó la oposición, ¿cómo es que puede ganar la oposición en el Zulia, que es un estado tan importante y además es un estado con un limítrofe con Colombia y está esa importancia de todo ese estado por su situación geográfica y por su riqueza? ¿Cómo es que se le dan el triunfo a una oposición si todo está manipulado, manejado? Y si eso es así, y si el Consejo Nacional Electoral quien lo maneja es el régimen, ¿por qué la oposición, qué le garantizaba a la oposición o qué ganaba esa oposición que fue y pidió el voto? ¿Qué le garantizaba que la gente fuera a votar? Mira, Napoleón, empezando por el comentario como lo planteas la pregunta, en eventos similares anteriores la participación fue mayor. Por ejemplo, en la del 2012, la participación fue del 53%. Fue unos meses, 1 o 2 meses después de la elección presidencial de octubre, donde Chávez venció a Capriles. Ahí hubo un golpe, venía de Chávez ganar Chávez realmente venció a Capriles. en aquel escenario del 2012, ¿recuerdas? En aquel el 15 de octubre.
Te pregunto, ¿la encuestadora eres tú quien maneja el Ok. En aquel evento, sí, en nuestros números, en aquel evento, Chávez venció a Capriles en aquel escenario, en aquel 2012, 15 de octubre del 2012, si mal no me equivoco. Luego, en el evento regional que vino inmediato, la abstención fue importante y el chavismo arrasó con las gobernaciones y participó el 53%. En el 2017 ya estamos en un contexto de un CNE aún más cuestionado, y la participación fue del 62%. O sea que estamos en un 2021 con una participación, según el CNE, de 42%. Una participación que pudiéramos hablar de una participación viciada después de las 6 de la tarde, 42%. Igual es un retroceso en lo que se refiere a ese tipo de elección. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué ese sector de oposición va y participa y pide el voto? ¿Sobre qué garantías pensaron ellos que podían desplegar una campaña y vencer? ¿Sobre qué realidades tangibles podían ellos especular sobre sus posibles triunfos? Mira, esa es una pregunta que obviamente solo ellos sabrán, pero a simple vista era muy claro el escenario de las dificultades en cuanto a condiciones, de los cuestionamientos que existen en torno al ente comicial. Fíjate, el mismo día de ayer, Jorge Rodríguez hablaba de los observadores y lo llamaba mirones de palo. Es decir, es un evento que estaba ya enmarcado en una imposibilidad de cuestionar por parte de la observación. Pero perdona una cosa, si el robo es tan descarado, la manipulación es tan descarada, ¿no? El abuso es tan descarado, tiene razón Jorge Rodríguez, son mirones de palo que fueron Claro, allá claro, entonces. claro. No, es que... Pero ¿por qué fueron allá? ¿Qué ha dicho hasta ahora los diferentes miembros que envió la Unión Europea sobre las elecciones de ayer? ¿Vieron muchas irregularidades? ¿No vieron ninguna realmente importante? Está por salir el informe, Napoleón. Por lo menos estamos atentos al informe que supuestamente, no supuestamente, que debe emitir la observación de la Unión Europea, en donde tendrán que explicar que vieron que le haya parecido anormal o no. El informe aún no ha salido. Hay una expectativa sobre el informe y leerlo. Ahí podremos ver qué vio la observación de la Unión Europea. Pero en el contexto en el que me refiero, es que cuando Jorge Rodríguez los llama mirones de palo, es porque está todo muy bien definido en cuanto al evento electoral. ¿Qué pensaron los actores políticos al participar del evento y pensar que podían ganar en este contexto? Yo pienso que básicamente el objetivo era legitimar la acción política y el diálogo político que vienen realizando con el gobierno de Maduro, más allá de los cuestionamientos de la Corte Penal Internacional, de todo lo que el mundo sabe. Ellos actuaron bajo el rol de una derrota consciente, y como actores que legitimaban de una u otra forma al gobierno. Ese era el objetivo principal en la mayoría de los actores. Pero no están legitimando al gobierno con eso. Se están desprestigiando ellos porque supongo que internacionalmente y mucha gente nacionalmente dirán, bueno, pero ¿cómo es una cosa? No reconocen a Maduro. Nos han dicho que Maduro es ilegítimo. Nos han dicho que es un dictador. ¿Cómo se llama? La Corte Penal Internacional aceptó que hay base para estudiar lo que está sucediendo en Venezuela y las violaciones de los derechos humanos, lo mismo que las Naciones Unidas, los encargados de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Bachelet encabezando eso. ¿Y cómo es que ellos van entonces a unas elecciones con esa gente si ellos no reconocen ese gobierno? Eso es la impresión que la gente se dirá, bueno, no entiendo. O sea, ellos están allí por algo muy concreto. ¿Qué gana y qué pierde tanto el narcorrégimen como esa oposición, que no es toda, es verdad, pero que es la oficial, la reconocida internacionalmente, buena parte de ella, porque ya estaba estaba Copey, etcétera, el G4, pues. ¿Qué ganan ellos con eso?
Mira, Napoleón, tú estás casi respondiendo lo que yo te podía decir. Tú tienes toda la razón. Ellos no logran legitimar porque más bien se cuestionan a sí mismos, porque se contradicen en su accionar. Internacionalmente, obviamente, quedan mal parados, dicen una cosa y hacen otra. Ellos que buscan darle algún tipo de barniz de legitimidad, que no lo logren porque ya la misma abstención los dejó mal parados. Es evidente que hace resaltar esa contradicción que tú mismo mencionas. Ya va, ya va, ya va, ya va. Cuando dices algún tipo de legitimidad, ¿hacia ellos o a favor de la narcodictadura? No, a favor de Maduro, a favor de Maduro. ¿Pero Buscando qué eso. ganan ellos con eso? ¿Qué ganan ellos Mira, con eso? Mira, Napoleón, para los venezolanos desde hace un buen rato, para los grupos, lo hemos medido en algunas preguntas, hay sectores de la oposición que son vistos de igual forma que el gobierno. Son vistos de Algunos alguna forma, sectores de la oposición. es correcto, Supongo que hay unos sectores, serán, bueno, supongo que unos serán unos vendidos, otros pensarán que, bueno, es la única forma de mantenerme en la calle y hablar y llevar a la gente mis principios, mis ideas, ¿no? Pero entonces, son sectores que son vistos así, pues. Entonces, esos sectores son vistos de esa manera. ¿Qué, qué logran ellos? Ellos de alguna forma subsistir en ese equilibrio pírrico, débil de jugar en el mismo tablero con un gobierno tan cuestionado como el de Maduro, coexistir en un ambiente tan cuestionado desde el punto de vista de los derechos humanos, políticos, en fin, eh, tendrán que tener algún otro tipo de beneficio. Los venezolanos, era lo que te iba a comentar, en varias preguntas que hemos hecho a lo largo del tiempo, han dicho que existen sectores de la oposición que se benefician económicamente del gobierno. Entonces, de hecho, la campaña electoral también es un escenario ideal para un sector también, porque no lamentablemente, hay que usar el término y la expresión sector, porque hay muchos fragmentos en esto que se llama oposición, de un sector que aparece de cada 4 o 3 años, cada vez que haya algún tipo de elección, y colocan sus nombres y hacen del evento electoral una especie de modus vivendi de participar para perder, generar dinero y luego volverse a desaparecer. Hay también quien vive de eso. Y para todo ese abanico de actores que en ningún momento están priorizando la necesidad de los venezolanos y las expectativas reales de los venezolanos, bueno, para ese tipo de actores este es un escenario idóneo para beneficiarse de alguna otra forma, aunque ellos, su credibilidad es lo que menos les importa, porque desde hace un buen rato son sectores, son actores que son muy cuestionados, que son muy mal vistos por la mayoría. Entonces, claro, al final los venezolanos los ven a todos, a esos sectores y al gobierno del Maduro, como un solo ente, como una entidad bicéfala que en conjunto coexiste, convive, se ataca, se dice, pero al final se termina ayudando a mantenerse mientras la situación se agrava. Es por eso que los venezolanos, de una u otra forma, los aglutinan a ellos en un evento, en un criterio que sigue siendo, y lo hemos conversado, sigue siendo importante, pero pasa por debajo de la mesa, que es el criterio ideológico. Los venezolanos engloban todo esto en un elemento al que llaman socialismo, y por eso el tema y el término socialista o socialismo no está en el debate nunca en Venezuela, pero porque si no eso se es así como cuestiona. tú dices, ¿por qué los Estados Unidos, por ejemplo, y buena parte de los países europeos van a estar avalando ese tipo de oposición como la oposición para ellos oficial y legal? Bueno, Napoleón, ese es uno de los de las incógnitas que para los venezolanos aún no tiene respuesta. Los venezolanos conocen a estos actores, los definen, los califican, los cualifican, los detectan. Parecía muy
Sí, pero Simple decirlo de mi parte, pero pero, pareciera que pero los podemos sectores... estar, perdona Rubén, pero podemos estar equivocados. Los venezolanos, buena parte de ellos decían que Carlos Andrés Pérez es un ladrón, ¿ok? Y Carlos Andrés Pérez murió pobre. No tenían cómo pagar el funeral, ¿ok? Sí, claro. Entonces, Pero los venezolanos de este momento, en este momento, Napoleón, están bombardeados por figuras que no exhibieron, ciertamente, Carlos Andrés no exhibió, luego de salir de la presidencia, lo que otros actores políticos exhiben. O sea, ciertamente cometió ese error los venezolanos, pero del otro lado hay actores políticos que exhiben fuera de su actividad política formas de vida, modos de vida que contrastan con esa pobreza con la que llegó lamentablemente a morir Carlos Andrés Pérez. Pues. Entonces, ese cuestionamiento hoy está el escrutinio público, las redes sociales exhiben todo, se ve dónde comen, qué hacen, o sea, esto es fácil de detectar. Y lo mismo pasa con los actores del oficialismo, eso la calidad de vida que contrasta con la calidad de vida de la mayoría. Entonces, el escrutinio, el juicio público lo hacen los ciudadanos hacia adentro, puertas adentro, y ven al voto como un elemento que sirve para mantenerlos a ellos en ese juego de nunca terminar, en ahora donde bien, se benefician unos pocos y siempre los perjudicados son la mayoría. yo lo que estoy viendo es de los seguidores de ir a votar, no sé si de los dirigentes de AUPAR es ir a votar, que ahora le echan la culpa a la abstención. Son los abstencionistas los culpables de que no hayamos ganado. No, no, ellos lo que tendrían que preguntarse es, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Claro. Que la gente que está en contra del narcorrégimen, que supuestamente es la mayoría, ¿ok? Lo lógico sería que fuera la mayoría por la situación que está viviendo Venezuela, lo que está viviendo la mayoría de los venezolanos, pues supuestamente deberían, ¿cómo se llama? Ir a votar en contra del régimen, ¿no? O por lo menos escucharlo. O es que tampoco tienen una organización como por ejemplo la tenía fundamentalmente Acción Democrática para llevar al electorado, su gente a votar como hace el PSUV, que claro, tiene el poder y el dinero de estar en el gobierno, o sea, de manejar el gobierno. Pero las organizaciones tienen que hacer esa reflexión. Culpar a la abstención es volver al mismo ciclo, al círculo vicioso, o decir que la abstención es ni, o sea, son indecisos, ¿no? La abstención no es es una mayoría, e incluso un sector del que votó obligado o bajo coacción, son una gran mayoría que no está indecisa, está clara que no quiere más de lo mismo. Entonces, quien se presente como actor político debe reinventarse para no ser más de lo mismo y entender que hay una aspiración en ese grupo, en esa gran mayoría de electores, que quizás, y no estoy diciendo que eso sea obligatorio, ¿no? O una condición que no se pueda subsanar, pero que quizás si se le dice lo que es, si se actúa como es políticamente, si se es coherente, aún en contra de las condiciones, podría movilizarse toda esa gran masa y ahí sí sería imposible detenerla electoralmente. Pero si no se le dice lo que quiere escuchar o lo que aspira a escuchar como sociedad para salir de esta crisis, sino que se le da el mismo discurso con el que se ha mantenido esa clase política en este círculo vicioso, los venezolanos seguirán detectando que son los mismos, que son la misma gente, y no hay ningún interés por hacer esa revisión, esa mea culpa. Siempre será culpa del venezolano, de la abstención, del que no confió en ellos, pero nunca es culpa de por qué no confían en ellos o por qué no creen en ellos. Y a nivel de organización, los partidos políticos, como lo hemos hablado otras veces, en Venezuela están muy mermados, incluso el mismo PSV. El PSV tiene la ventaja, como tú mencionas, de estar en el poder y de tener el poder clientelar que significa ser gobierno. Pero desde el punto de vista de militancia, desde el punto de vista de acompañamiento fiel a la organización partidista, los partidos en total en Venezuela solamente aglutinan alrededor del 20% de los electores.
Lo demás viene debido a presión, debido a coacción, debido a quizás convencimiento temporal en un lapso de tiempo, pero no hay una maquinaria más allá como la que tú citas del PSV, que tiene todo lo que es el abanico de poder para coaccionar, para tocarle la puerta a las 7 de la noche a una casa adjudicada, si no votas mañana no amaneces en ella. O sea, esos desmanes aparecen de aquel lado, pero las organizaciones partidistas, como en otrora lo fue Acción Democrática o COPEI, que tenían 3 millones, 4 millones de militantes, o sea que tenían eso en Venezuela no existe. Incluso en el mismo PSV, que solamente se apoya en su brazo clientelar. Ahora, según la propia encuestadora que tú manejas con tu papá, bueno, la diferencia en popularidad entre Guaidó y Diosdado Cabello es muy pequeña. No entiendo por qué. Napoleón, como hemos hablado, ¿qué pasa con en el caso de actores como Guaidó? Fíjate, algo muy simple, ¿no? Que es la contradicción de los actores políticos. Es contradictorio el accionar de muchos de ellos. Fíjate que hasta no hace poco, hasta hace ¿qué? Unos meses atrás, Enrique Capriles Radosky se refería a Juan Guaidó de manera muy negativa, ¿no es cierto? O sea, lo atacó varias veces por sus medios, por sus redes. Dicho sea paso, Capriles no es una figura de arraigo en Venezuela. Capriles es muy mal visto. Ahora, después que lo ataca, es por eso que te hablo del escrutinio, de lo que son hoy día las redes sociales, muchas cosas que quizás antes no se sabrían. Aparecen videos en donde Guaidó estaba junto a Capriles en una actividad pre-campaña. Entonces, son contradicciones en el accionar de los políticos. Es la falta de coherencia que contamina la imagen, debilita la imagen, decir hoy una cosa y hacer otra después. Ok, pero así todo, según tu propia encuestadora y de tu papá, según las conclusiones que ustedes sacan de esas encuestas, son de muy baja credibilidad. Guaidó y Diosdado Cabello tienen mayor credibilidad y apoyo que la oposición que está en contra de Guaidó y compañía. Es decir, eso que llaman los radicales. No te entendí muy bien ahí el porcentaje, ya va. Dices que esas son las dos figuras más importantes que hay según esa encuesta, con muy poco, es verdad. Sí, con muy poco. Pero es que los otros tienen menos. Sí, exacto, es que hay una carencia de actores, Napoleón. Porque fíjate tú, no sé cuál de los estudios te refieres, porque yo recuerdo ahorita un estudio que nosotros hicimos. Nosotros de hace un rato no preguntamos sobre la intención de votar, porque ha sido siempre el instrumento de medición del liderazgo, ¿no? ¿Por quién votaría usted? No, nosotros preguntamos en quién confía usted, en quién cree usted, porque creemos que lo que existe en Venezuela es una crisis profunda de credibilidad en los políticos. Y cuando hicimos esa pregunta, la más reciente creo que se remonta a casi un año, las menciones eran mayoritariamente ninguno, tanto del sector chavista, que es minoritario, que se opone al chavismo, que es mayoría. Y luego en credibilidad, quien seguía era muy lejos de ese ninguno, María Corina, luego Guaidó, y en el sector del chavismo, Maduro con Diosdado y lo demás muy por debajo. En cuanto a credibilidad, ¿qué sigue habiendo al sol de hoy? Una crisis de liderazgo muy profunda, actores políticos que no generan confianza, credibilidad, porque el discurso, el mensaje, la narrativa no proponen cosas nuevas. Hay que también tomar en cuenta de que en Venezuela hay un control comunicacional, y si no es por las redes sociales y el acceso a redes, la capacidad de que una figura sea vista a través de medios televisivos, radio, escuchada en radio, es muy difícil, es muy precaria, pues es mandado a aguantar por un lado o por el otro, es mandado a detenerla, y solamente por redes sociales pudiera impulsarse ese tipo de mensajes diferentes que capten, que generen confianza y credibilidad.
Lo que no genera la confianza y la credibilidad es lo que sigue sucediendo. La debilidad de Guaidó ha sido su contradicción y su discurso contradictorio a lo largo de este periodo. Y evidentemente, si uno dice hoy una cosa, luego mañana dice otra y al mes vuelve a la primera, poco a poco la gente se va desencantando porque el tiempo va pasando. Lo mismo pasa con Maduro, como tú lo mencionas, la ventaja de tener el poder y la ventaja de tener las posibilidades de usar el poder, pero hoy Maduro tiene más credibilidad, hoy Maduro es más popular en lo absoluto, sigue siendo una figura muy rechazada dentro del país. Hoy el chavismo es más fuerte, claro, tiene gobernaciones, pero tiene popularidad, no la tiene. Tiene arraigo en los venezolanos desean ser chavistas, no. Hay una debilidad, tienen que recurrir a la presión para poder generar algo de participación, porque si Ahora, fuese solamente voluntario, se hubiesen quedado en los 30% de participación aproximadamente. ok, con lo que sucedió el domingo en la lucha por conquistar la democracia en Venezuela, ¿qué significa? ¿Qué significan esos resultados? Creo que fue María Corina quien me dijo que lo que iba a suceder el domingo es un revocatorio para ambas partes, según le entendí. Es un revocatorio. Bueno, en este caso, para los que lucharon o adjudicaron a la abstención como la responsable, como la que tenían que vencer, como el elemento a vencer. De hecho, los llamados de los actores del chavismo era salgan a votar, no importa por quién. Su gran obstáculo era la abstención y la abstención ganó. O sea que tanto el sector que se hizo las veces de oposición como el chavismo necesitaban pasar del 60% de participación para de alguna forma lograr ese objetivo que inicialmente hayan tenido de legitimación, del cual hablamos inicialmente. No lograron esa participación, no pasaron de la mitad. Hay un debilitamiento en cuanto a la capacidad de convocatoria, simplemente no convocan los sectores. Hay una debilidad política. Haciéndose de gobernaciones, haciéndose de sectores de poder y de algún poder y de poder en las regiones. Pero en la mayoría salen debilitados ambos porque no lograron convocar a la gente. Y te digo una cosa, Napoleón, esta fue una campaña electoral avasallante a nivel de los medios dentro de Venezuela. La propaganda, las campañas. Si el que llegase a Venezuela prendía un televisor o escuchaba una radio, pensaría que la participación iba a ser descomunal por el despliegue que había propagandístico de campaña, pero no resultó así porque simplemente hay un divorcio con el sentir de las mayorías. Yo no sé si ustedes tienen entre sus clientes algún grupo político, pero lo tengan o no lo tengan, después de lo que sucedió el domingo, ¿qué le dirías a esa dirigencia, tanto a los que llamaron por un lado a votar, como a los que estaba diciéndole no hay que votar, pero que no están en los primeros lugares de preferencia de la gente? O sea, no son candidatos realmente nacionales, no tenemos el gran líder. Lo que no entiendo por qué no es María Corina Machado, por cierto, ella no ha cambiado nunca su opinión. Apoyó en un principio a Guaidó cuando todo el mundo creyó que se podían cumplir las 3 premisas con las cuales se presentó Guaidó, ¿no? Luego, cuando No, se dio cuenta que no era así, que estaban equivocados y otro tipo de cosas más, pues se alejó. Pero bueno, ella, ¿qué ella, es lo ella que tiene, pasa? antes de decir qué le diríamos a esos sectores políticos, ella es la que tiene la mejor percepción de credibilidad, ¿ok? Pero ¿qué sucede, Napoleón? Hay que entender que una imagen necesita de venderse, necesita de acompañamiento mediático, se necesita un nivel de apoyo. Y en Venezuela, como te comenté, eh, por ejemplo, la imagen de María Corina nunca la vas a ver en un canal de televisión ni vas a escuchar en una emisora de radio. Entonces, te limitas a las redes. Entonces, hay muros de control
Y te apuesto que aparece una voz que tenga el mensaje correcto y esa voz va a ser controlada desde el punto de vista mediático dentro del país. Entonces, hay limitaciones que hacen que potenciales liderazgos que regionales o nacionales no crezcan, ¿okay? que son reales, existen allí. Ahora bien, ¿qué le diríamos a esos sectores políticos? Yo, primero que nada, hablaría de los sectores políticos que de manera honesta, porque hay que hacer una parte, de manera honesta, participaron pensando que podían lograrlo, que podían vencer estas realidades. A ese sector y al sector que llamó a no votar y también lo hizo de manera honesta, que suele ser la mayoría, porque la mayoría de los que quizás tuvieron algún tipo de interés económico fueron los que participaron. Pero a los que son honestos, a los que quieren a Venezuela por encima de cualquier otra cosa, tienen que entender que el venezolano quiere más que un cambio de nombre, quiere un cambio en el estilo de hacer política, quiere un cambio de mensaje, quiere un país diferente, un país distinto a lo que está viviendo y lo que vivió, quiere un país mejor. La migración ha enseñado por distancia a los que aquí se quedaron que hay países que son ejemplos y hay cosas que son ejemplos en otras partes. Los venezolanos quieren que Venezuela sea un país de oportunidades, sea un país donde la propiedad se respete, donde se pueda heredar, donde el que estudia y el que trabaje honestamente pueda crecer, aspirar a tener, donde no tenga que temer a que le quiten lo que trabajó, donde se respete al ciudadano, donde los políticos sean servidores y no sean ricos por ser políticos, se sirva al pueblo, se sirva al país, que el país crezca y todos crezcan. Y primordialmente que se reunifique a la familia venezolana cambiando el modelo como se maneja el país. Si se habla y se cambia el modelo de país, los venezolanos olfatarán algo distinto. Si se dan los mensajes contundentes en contra o adversando al socialismo, los venezolanos, eso hay que introducirlo en el discurso. No lo quieren introducir, Napoleón. Puede ser cuestionable, puede generar susceptibilidades, puede generar molestia, pero lo venimos diciendo hace mucho rato. El que incluye en su discurso un mensaje antisocialista va a captar atención en primera instancia y luego también tiene que nutrir su mensaje con propuestas de manejo del país, de modelo de país que puedan darle cuerpo a esa idea. Si no se llega a eso, no se capta la atención en primera instancia y no se gana la confianza en segunda instancia. Entonces, eso es lo que le diría a los venezolanos honestos, que si tienen alguna inclinación ideológica, bueno, dense cuenta de que los venezolanos quieren un modelo diferente. ¿Y cuál modelo quieren? ¿Cómo puede llegar ese modelo? Bueno, diseñen un mensaje, pero entiendan que deben pasar por adversar lo que hasta ahora ha sido responsable de la mayor parte de las malas vivencias que han tenido los venezolanos, que ha sido el socialismo. Bueno, Rubén, te voy a dejar. No sé cómo habrá salido esta última parte porque no puedo manejar las imágenes. No sé qué es lo que está pasando. Creo que hay problemas en el audio. Espero que haya salido perfectamente bien. Lo importante no es que se te vea, sino que se te escuche. Yo te estaba escuchando perfectamente. Gracias, Rubén Chirinos, nuevamente y un gran abrazo, ¿sí? Y bien siempre a la orden. Todo lo que has hablado, ¿ok? Siempre a la orden, Napoleón, y bueno, igualmente un abrazo, que estés bien. Hasta luego.